Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro nuevo programa, Ibiza Talk. Y esta tarde tengo como invitada a una persona súper especial. Es una invitada de lujo. Y aquí está. Hello, Hola, María Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? chévere, ¿y tú? Excelente. Bueno, sin embargo, como yo te comentaba tras cámaras, tengo que hacer como unos anuncios publicitarios y luego empezar con este tema Buenísimo, tan buenísimo. genial que tenemos planeado para el día de hoy. Bienvenidas. Yo les quiero mostrar a ustedes un video, ¿verdad? Mostrándoles más o menos acerca de un nuevo programa que está en IFISA, que se llama IFISA Flash Learning. Eh, Aquí lo estoy mostrando. Pues bien, como ustedes pueden ver, este programa promete que en menos de 2 meses ustedes pueden alcanzar un nivel de inglés básico e intermedio. Ustedes a través de actividades grupales e individuales pueden simplemente mejorar sus habilidades comunicativas y también pueden programar sus talleres y esto lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Fíjense bien, también tenemos un programa el día de mañana a las 3 de la tarde, el cual va a ser liderado por nuestras representantes de Education USA con respecto al programa de Youth Ambassadors. Para los que no saben lo que es este programa está dedicado especialmente a jóvenes entre las edades de 15 y 18 años con habilidades sociales, es decir, que tengan emprendimiento social, que puedan colaborar con su entorno y su comunidad, llevando a cabo un proyecto propio. Entonces, a través de este programa, ustedes van a poder recibir toda la, la formación para que lo puedan alcanzar con éxito. Entonces, bueno, estos fueron esos dos programas que estamos llevando adelante en IFISA. Recuerden que es el Instituto de Formación Idiomática en la sede de Lecherías y Caracas, con más de 30 años de experiencia en la enseñanza de idiomas. Pues bien, ¿quién me acompaña? IFISA Talk, pero me encanta que sea ella porque ella tiene, desde su experiencia, puede conversarnos mucho acerca de lo que es el bienestar emocional para el emigrante. Ahora bien, no se preocupen, yo voy a estarle haciendo algunas preguntas a ella, pero si ustedes quieren pueden mostrar sus comentarios o sus preguntas y nosotros los podemos visualizar acá en el chat. Como les venía diciendo, María Gabriela Cárdenas, que nos acompaña hoy, es periodista, es productora y también es anfitriona de un programa que se llama La Maga Come Flor. En este programa ella lleva adelante temas desde el ámbito de crecimiento y bienestar espiritual y mental. Ella es consteladora fluvial y está en formación en constelación familiar. Bueno, realmente me gustaría que ustedes escuchen con atención y puedan verse beneficiados con este tema que es el bienestar emocional para el emigrante, porque nosotros todos hemos estado, ¿saben? Eh, Tratando de asimilar estas emociones cuando tomamos ese camino de la migración y pues tanto los que nos quedamos por se van, que son nuestra familia y nuestros amigos, pues llegan momentos de zozobra, de ansiedad, que es muy natural y muy humano pasar. Sin embargo, es bueno también adquirir herramientas y terapias que nos puedan ayudar a mejorar nuestra salud emocional. Entonces, bueno, María, bienvenida. Es tu casa. ¿Cómo te Gracias, sientes en esta tarde?
Gracias por la invitación. Para mí es realmente un placer poderme comunicar con la comunidad origen, donde nací, que fue en Venezuela. Me siento bastante bien y honrada por tener esta invitación de parte de IFISA y de ti que has llevado esto a cabo hasta ahora. Excelente, María. Bueno, se me olvidaba comentarles que María tiene al menos 3 años en Nashville, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, ¿verdad, María? Sí, sí, llegué en diciembre del 2017, llegué al estado de Florida, tuve un año y medio en Florida y ahora en Nashville, en Tennessee, tengo un año y medio más, es decir, 3 años que cumplí en diciembre. Quiere decir que María tiene desde su experiencia mucho que compartir en la tarde de hoy. Espero que ustedes pues puedan colocar sus comentarios y hacerles preguntas si se sienten en necesidad de hacerlo. Yo aquí tengo las mías ya preparadas, María. Me gustaría iniciar con lo que es más, lo que es más básico. A ver, desde tu opinión, ¿cuáles serían las aflicciones o esas dificultades emocionales que usualmente o que son más comunes para las personas que migran? Sí, mira, el principio como básico que debe evaluar, que debería evaluarse a sí mismo una persona cuando toma la decisión de emigrar es la causa, ¿no? Sabemos que en Venezuela hay múltiples causas, pero el hecho de que sean múltiples causas no quiere decir que un ser humano se vaya por todas las causas. Eso principalmente. Otra de las cosas es que yo se lo aconsejo a muchísimas personas que actualmente incluso son mis pacientes en las terapias, que son venezolanos, que viven en Venezuela todavía, y es que intenten, sé que es difícil, pero que intenten conectarse principalmente con su realidad, porque evidentemente mi realidad no es la misma de mi vecino, a pesar de que vivimos en el mismo lugar. De repente hay coincidencias, como que se nos va el agua, se nos va la luz, etcétera, etcétera. Pero de repente en el mismo edificio donde yo vivo o en la misma urbanización hay personas que perdieron a familiares por el coronavirus, hay personas que están desempleadas y no es dejar de ser empático con el otro, sino que en la medida donde podemos empatizar, pero sabemos que esa no es nuestra realidad, podemos conectar mejor con cuál es el siguiente paso o cuál es el paso que nos es más útil para nosotros como individuos, siendo más bien esa pequeña haciendita que da herramientas o da soluciones, aunque no sean coach, aunque no sean terapeutas, aunque nada, siempre tenemos a alguien en nuestro entorno que nos da una sonrisa, que nos da los buenos días, que nos dice que el vaso está medio vacío o medio lleno, como quiera, que es siempre importante tratar de conservar ante todo nuestra salud mental, y eso va dado principalmente por nuestras emociones. Entonces, esas son las cosas principales. La otra cosa que me parece que evidentemente no puedo dejar de mencionar una vez que se toma la decisión es saber que a nivel sistémico o de constelaciones, el país es igual a la relación que tenemos con la madre. O sea, por eso es que hay muchos libros que ustedes ven, perdón, que dice que así como el planeta Tierra es la madre Tierra, pues Venezuela, en este caso, o cualquier país de la persona que nos esté escuchando, su país de origen es su madre. Entonces, ¿quién puede mirar la vida con optimismo, con esa inspiración, con esas ganas de recibir abundancia y de concretar los sueños? Bueno, evidentemente alguien que esté conectado a su madre y a su padre. Entonces, la invitación siempre va a ser a que independientemente que cuál sea la causa, puedan mirar qué del país deberían de irse eh, sabiendo, agradeciendo todo lo que el país
y la madre le ha dado y tomando eso positivo, porque al final las personas que se van en esta diáspora por problemas políticos, por problemas económicos, eso no define al país, eso define a un sector del país, a una realidad del país, pero eso no define a Venezuela. Todos los problemas que está atravesando Venezuela no definen a Venezuela. Es unos sectores, pero de repente espiritualmente Venezuela tiene algo que saldar, tiene algo que trabajar. Entonces, claro, esos son como cuando tú tienes una, por ejemplo, una pareja que de repente es desordenada, pero el ser desordenado no define a una persona, solamente es un ámbito de la persona. Entonces, cuando podemos separar ese tipo de cosas, yo creo que podemos irnos de Venezuela de una manera mucho más honesta y con menos soberbia, que creo que es la palabra final clave. No nos vamos divorciados, no nos vamos escapando, no nos vamos prófugos, habrán quienes sí, políticamente hablando. Pero yo le estoy hablando a todo el sector de la gente común que toma la decisión, porque en efecto su realidad y las oportunidades le piden, como en mi caso, a aprovecharlas para un propósito personal y eso a mí me parece que está perfecto. Mira, me parece súper interesante lo que estás conversando conmigo, María. Con respecto a, vamos a hablar del inmigrante, de esa persona que ya está en el lugar que lo recibe y empieza a sentir, ¿sabes? Esas aflicciones que son ya físicas. Vamos a suponer que esta persona está sufriendo de insomnio o que le duele la cabeza, ¿sabes? De tanto estrés que puede llegar a sufrir en algún momento por alguna causa, quizás, bueno, ansiedad por extrañar a su familia. ¿Tú crees que es realmente necesario para los inmigrantes quizás buscar ayuda de algún especialista si llega a estos síntomas prolongarse en el tiempo? Mira, yo siento que este tipo de herramientas deberían de buscarse no solo si tienen un síntoma. Y te explico por qué. Cuando uno va a planificar un viaje, así sea de vacaciones, sobre todo las mujeres que estamos hechas para contener. Desde el momento que decimos nos vamos para no sé dónde y dónde nos vamos a quedar y cuánto cuesta el boleto y la ropa que me voy a llevar y cómo está el clima y cuáles son los tours que quiero aprovechar, todo eso genera una situación de estrés. Claro, cuando uno se va de vacaciones, evidentemente sabe que retorna. El punto es que ya el hecho de girar la rutina a un cambio que generalmente se da hacia otro país, esa misma emoción y ese retrabajar y tener que reinventar cosas, porque generalmente en Venezuela propiamente, para tú irte de vacaciones, tienen que pasar muchas cosas. Las personas que todavía son empleados tienen que adelantar trabajo, tienen que hacer mucho. Entonces, hasta el momento, incluso montados en el avión o en el carro, todavía uno está expuesto a niveles de cambios y que algunas personas cuando no tienen las herramientas para poder drenar eso, se convierte en estrés. Y ojo, te estoy hablando de unas vacaciones que te vas supuestamente a drenar el estrés y ya eso per se te causa estrés. Entonces, a mí me parece que cuando ya el cuerpo se manifiesta en un dolor de cabeza y eso hablando de cosas puntuales y sencillas que con una buena meditación, una buena respiración o estar presente, consciente con todas las técnicas del mindfulness que ahorita existen, eso puede sin ninguna pastilla, puede de repente un aceite esencial, un difusor, cualquiera que sea de su preferencia, pero eso, así como llega, puede irse sin ningún conflicto. El detalle está en que cuando uno va a migrar sin saber incluso cuánto tiempo va a pasar en que puedas volver a visitar tu país y cuáles son las razones por las cuales te vas, la carga familiar, cuánto te llevas económicamente, si tienes trabajo o no tienes trabajo, si al sitio que llegas, lo hablábamos en preproducción, si es el mismo clima, si es la misma lengua,
que es mucho lo que le pasa a la gente que llega directamente a la Florida, que en algún punto no siente tanto, porque incluso hasta el clima favorece, pero cuando ya empieza a pasar el tiempo y te cae, como dicen por ahí, después de unos días te cae la realidad y te dices, ajá, bueno, uno llega pensando que está los primeros días, bueno, tú buscando apartamento y la cosa. Tú sabes que no estás de vacaciones, pero no estás trabajando. Entonces, eso también te genera otro estrés, que es el mayor de los estrés cuando uno está en un país que no es el país de origen, que es la legalidad y la productividad. Esas dos cosas forman parte de mucho estrés. Entonces, yo siempre soy pro prevención más que esperar que el cuerpo manifieste algo, porque bueno, por supuesto puede manifestar algo, como te digo, que puede ser sencillo de trabajar, pero ¿y qué tal si somos aquellos de los que nos reservamos o nos gusta de repente tomar una pastilla y la cuestión se termina transformando en una situación de repente en el riñón, porque tenemos ganas de llorar y no nos despedimos de ese ser querido y nos retuvimos todo eso y aparece en el riñón, o de repente ya se transforma en unas migrañas, una cefalea aguda? O sea, pueden haber muchas cosas, complicaciones que al final nosotros, cuando acabamos de llegar, es lo último que necesitamos, enfermarnos. Primero por el factor económico, específicamente aquí en los Estados Unidos la medicina funciona, pero es muy costosa, sobre todo cuando no se tiene seguro médico y en principio que la gente llega, si vienes de vacaciones debes de tener un seguro internacional, pero si el plan es otro, pues pasa un tiempo, no es lo primero que tú tienes en tu escala de prioridades tener un seguro médico. Entonces te estoy hablando que una consulta por un dolor de cabeza, porque aparte uno cae en pánico. En ese momento tú estás en un país desconocido y para ti el dolor de cabeza, cuando se transforma en una migraña, tú dices, ya va, o sea, quiero ir al médico, como normalmente uno iba en Venezuela y te puede costar la gracia 150, $200 por ir al médico, que a lo mejor a veces ni te toca, para que te pueda incluso recetar un medicamento para que estés autorizado en la farmacia de retirar el medicamento. Entonces, wow, siento que todas esas cosas se podrían evitar si creemos en que hay que buscar herramientas preventivas para por lo menos que nuestra mirada esté más consciente. Es diferente que yo te diga, mira, estas son las probabilidades, estas son las distinciones, te tienes que preparar con este tipo de cosas. De repente llegas y te da escalofrío por el cambio de clima y tú llegas en el avión, sales del aeropuerto y sientes escalofrío y dices, no pasa nada, ya me lo dijeron que podría ser una posibilidad. Pero que si te vas y no te dicen nada y llegas y abres el aeropuerto y sientes el escalofrío, dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me está dando escalofrío? ¿Será que estoy enferma? O sea, y esa misma sensación de estrés, de no saber, de estar en incertidumbre, es lo que puede ocasionar otras cosas. por supuesto. Fíjate, a mí me llamó la atención cuando yo estaba leyendo sobre este tema. Para la constelación familiar, ellos hablan de lo que es el síndrome de Ulises. Aquí poniéndonos en contexto, Ulises es un personaje de estos mitológicos que viene de la historia de la Odisea que escribió Homero. Esto que se ve mezclado en un millón de situaciones terribles y esto es como sirve como metáfora porque es como representación de lo que el migrante sufre cuando está fuera de su país y que sale de su tierra y pues se ve con tantas situaciones de estrés que a mí me gustaría preguntar si desde tu punto de vista estas situaciones de estrés que son intolerables para nuestra salud pueden llegar a traducirse en afecciones de gravedad. Sí, claro. Incluso, mira, para mí, y con la experiencia que te he dicho que he tenido con respecto a la gente que actualmente están conmigo en terapia, para mí el emigrar se debe tratar hasta cierto punto como un duelo, porque es una pérdida.
y el inconsciente no sabe si es una pérdida de un familiar o es una pérdida del país, es una pérdida. La pérdida, la renuncia, el soltar cosas que son de nuestra, que nosotros sentimos como nuestras, en alguna forma se cataloga como un duelo. ¿Qué le puede pasar a una persona que pierde un familiar? Poniendo el duelo como el ejemplo más claro cuando alguien habla de duelo. ¿Qué puede parecer, que puede manifestar una persona que está atravesando por la muerte de un familiar de manera repentina? Diferente a cuando tú te preparas porque es una persona mayor o de repente tiene una enfermedad y paulatinamente tú vas dando pasos y al final cuando la persona fallece, tú igual sientes ese dolor, pero dices, wow, o sea, ya está descansando, está en otro plano. Los familiares también se sienten como un poquito más descansados porque evidentemente cuando existen enfermedades crónicas, los que más sufren en este caso, aparte del paciente, obviamente son todas las personas cercanas que los rodean. Entonces yo siento que sí, primero se debe de trabajar como un duelo y así lo tenemos que sentir todos porque es una pérdida, solo que es diferente cuando la mirada es que es una pérdida física, porque yo te pongo el ejemplo claro, en mi caso, en mi casa, a pesar de que vivo en Tennessee, cuando vivía en Florida, igual porque es mucho más fácil, pero en mi casa, 3 veces a la semana se come arepa, cuando no empanada, cuando hay el Día de la Madre, no sé cuánto, hay muchos días que coincidimos Estados Unidos y Venezuela con las efemérides, pero digamos, cuando no, aquí las reglas de la casa, incluso la educación con respecto a nuestras hijas, sigue siendo, ellas siguen viviendo las consecuencias de ser venezolanas y que se vinieron adolescentes y de que son educadas por padres venezolanos. Entonces, no es tan cierto que perdemos definitivamente al país. Lo mismo pasa cuando se va un ser querido. Lo que pasa es que hablar de estos temas a veces se nos hace complicado porque creemos que la muerte es eso y ya. Y la persona desaparece y uno siente el hueco vacío o la ausencia de algo. Pero te hablo del duelo porque también hay una parte de nosotros que muere cuando emigra, una parte de nosotros que tiene que salir de la gran llamada zona de confort, que al final no es zona de confort nada, porque nadie que vive en Venezuela vive en ninguna zona de ningún confort de nada, pero digamos, en esa convivencia, en esa rutina, romper una rutina y pasar a otra, y evidentemente con leyes distintas donde evidentemente se cumplen, donde tienes que ir por el camino correcto, donde si hay una señal de tránsito dispuesta es para cumplirse, donde no puedes salir sin el cinturón de seguridad, donde evidentemente, ya después que sales de la Florida necesitas tener una cierta apertura con el idioma, y todo este tipo de cosas, pues sí, sí puede transformar en enfermedades crónicas y muy serias si no se trabajan a tiempo, si no se hace consciente. Por eso siempre soy pro eh, terapia antes de, porque el terapeuta en este caso es como un acompañante, una guía de cómo puede hacer mientras que está tomando la decisión y cuáles son las cosas que le recomienda a este personaje antes, durante y después de hacer la transición. Me parece perfecto y muy bonito cuando estabas reflexionando sobre eso de que en tu casa todavía se siguen las costumbres venezolanas y es que es así, cuando uno sale de un país no es que te divorcias de tu cultura, la sigues llevando contigo y la vas a mostrar donde sea. Lo que vas a hacer es integrarte a esa nueva cultura para mostrarle lo que ella lleva y adquirir, por supuesto, lo bueno que ella tenga para ti, ¿no es verdad? Lo cierto también es que así como digo eso, también he sentido, cada vez lo siento menos porque le he puesto mucho menos el foco, y eso también es válido mencionarlo, que hay mucha gente que pudiera estar en la propia Venezuela o en cualquier otra parte, incluso en los Estados Unidos, que se vienen y obviamente uno se agrupa
como en comunidades, la comunidad de venezolanos que viven en Florida, la comunidad de venezolanos, eso está perfecto. Lo que yo le sugiero a la gente, pero porque es un tema a nivel de estudio, no es un capricho, es que así como nos traemos de dónde somos, tiene que haber, como dije anteriormente, una transición. Nunca vamos a ser americanos aunque seamos americanos legalmente. De repente, si yo tuviera un hijo aquí, evidentemente va a ser americano de padres venezolanos. Pero lo que sí es cierto es que si nosotros nos vamos de un país, si la realidad es política o económica, vamos a poner económica, y yo me vengo a este nuevo país, yo me tengo que adaptar a cómo es la economía en este país. Y tengo que tratar de todo lo que tenga que ver con respecto a mi economía, el pago de mis taxes, lo del mismo seguro médico. Yo tengo que a trabajar en función del nuevo país. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente que no se adapta, que sufre procesos de mucho estrés, que incluso se retorna porque tienen un estilo de vida en Venezuela y pretenden tener ese mismo estilo de vida en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Primero es muy difícil al principio, y digo muy difícil dependiendo de la realidad de cada quien. Acuérdense que yo siempre estoy hablando a través de mi historia. Y yo, cuando la gente me pregunta, mira, Gabriela, ¿qué te parece? A mí siempre me parece un buen plan, porque Estados Unidos es un gran país. Sí, solo si entiendes que por lo menos los primeros 2 años tenemos que decir sí a veces cuando queremos decir que no. Pero eso es una transición, que siempre que como que venimos preparados para eso, pues el asunto se va emparejando. Por supuesto, así es. A ver, María Gabriela, a mí me gustaría mencionar, cuando tú mencionabas sobre lo del duelo migratorio, hablan de que el corazón del migrante se rompe, ¿verdad? Y pareciera como que uno lo que transmite es sentimiento de enfado con respecto al país de origen, primero por no tener las condiciones necesarias para uno quedarse, pero también hay sentimiento de enfado con respecto al país que lo está recibiendo a uno, y entonces uno empieza a quejarse porque, bueno, no era lo que yo esperaba, no me está ofreciendo las condiciones por las cuales yo me vine. Entonces hay ese sentimiento de enfado dentro del corazón de la persona que migra, y a mí me gustaría saber qué recomendaciones tú le darías a esas personas que sienten estos sentimientos y cómo puede trabajar en función de su bienestar emocional. Mira, la palabra clave que me ha funcionado a mí y a la gente que ha acompañado yo en este proceso es soberbia. Yo no puedo dejar de recordar cuántos colombianos no entraron a nuestro país. Y digo colombianos porque tengo el ejemplo perfecto para hacerlo al revés. ¿Cuántos colombianos no eran las personas que nos ayudaban en las casas con nuestra limpieza? ¿Cuáles eran, o sea, qué vinieron a hacer ellos en Venezuela de una manera igual como la que ahora le está tocando a Venezuela hacer para los colombianos? Entonces, hay incluso muchos colombianos que se vinieron, que les tocó regresarse a su país en base a la realidad que se está presentando ahora en Venezuela. Lo mismo pasa en el caso de los portugueses. ¿Quiénes fueron los portugueses en Venezuela? Pues las personas que se paraban a las 4 de la mañana, los apoderados de las panaderías, las personas que llegaron sin nada y que ahora lo tuvieron todo. ¿Y por qué lo tuvieron todo? Porque tuvieron claro que ese no era su lugar de origen, y que estando en ese lugar donde todo era abundancia, donde el tema del petróleo hizo que todo el mundo volteara la mirada, Venezuela era un país próspero, sigue siendo un país próspero, solo que las oportunidades se las llevó la gente que al final tuvo visión de futuro más allá que el propio petróleo. Porque, digamos, la gente que, poniendo en el caso de los portugueses siguen haciendo el trabajo y se han tenido que regresar a sus países. Pero básicamente, de alguna forma,
¿cómo nos ponemos bravos ahora los venezolanos de cómo somos tratados en Colombia, por ejemplo? Pero cómo fuimos nosotros, cómo tratamos nosotros a los colombianos en aquella época. Ojo, yo no estoy justificando las cosas, yo no estoy diciendo que ojo por ojo ni diente por diente, nada. Lo mismo ocurrió con Chile. Hace una semana leía yo el libro Paula de Isabel Allende, que es súper viejísimo, pero uno de sus éxitos, y yo estaba escuchando y yo decía, yo conozco Chile ahora de solamente escuchar el relato, que es lo bueno de leer, y me parecía que estaba escuchando una radiografía de lo que está pasando en Venezuela, solamente que pasó en Chile. Y esta escritora, que es la escritora viva más leída en el mundo, vivió una temporada larga en Caracas, en Venezuela. Y ella hablaba en esa época cuando escribió el libro de abundancia, hablaba del petróleo, hablaba de muchas cosas y decía, este es el país del derroche. Y cómo la veían a ella como chilena. Y luego ella cuando se regresa a su país. Es decir, todos los países latinoamericanos en alguna medida, Perú pasó por algo similar. Argentina todavía lo pasó y ahorita está pasando por una situación similar. Es decir, eso va como rotando según le toque a cada país. Por eso son países que se catalogan como tercermundistas y países del primer mundo, que también esos países del primer mundo, como el caso de Alemania, que también pasó por sus guerras. Es decir, el, el, la situación no nos permite mirar de verdad, con ejemplos a largo plazo. Entonces, cuando yo veo situaciones como están tratando los venezolanos en Perú, no me dejo influenciar solamente por lo que miro en las noticias. ¿Cómo trataban los venezolanos a los peruanos que llegaban a Venezuela? A mí me encanta hacer puras preguntas para que sea propiamente la persona en que busque en sí sus respuestas. Porque de alguna manera yo sigo insistiendo, a pesar de que el tema es mucho más profundo que simplemente hacerles estas preguntas, es ¿qué, para qué? Siempre cuando hay una circunstancia, la palabra clave a nivel terapéutico es preguntarse no por qué, ni por qué a mí, ni qué desdichada, ni que no, ¿para qué? ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué quiero ser yo en esta situación? ¿Cómo me quiero mostrar yo? ¿Yo quiero ser la optimista? ¿Yo quiero ser la que dé soluciones? ¿O quiero estar desde la víctima? ¿O quiero estar desde el pesimismo? Porque si caemos ahí, que es obvio y es hasta saludable, porque ni que fuéramos ciegos, nosotros danzamos en esas emociones. Lo más importante es verificar es en cuál de las emociones nos mantenemos por la mayor parte del tiempo. Porque uno mismo aquí en Estados Unidos, yo se lo decía a alguien en estos días, mi época más optimista en los 38 años que tengo fue cuando viví en Venezuela, donde sentía que todo se me iba a caer encima, donde hacía radio, donde hacía televisión, donde estudiaba periodismo, donde estaba más conectada con las noticias. ¿Y de qué salió de ahí? Bueno, ya te conté, una gran enfermedad crónica que no lo desarrolló eso, pero hoy evidentemente el clima en lo que nosotros nos absorbemos, porque somos nosotros los que creamos absolutamente todo lo que nos está ocurriendo. Entonces, hace que las enfermedades lleguen a la puerta del día porque al final baja nuestro sistema inmunológico, que es lo que está pasando con el virus a nivel mundial y es lo que nos puede pasar con cualquier cosa, aplicable para cualquier cosa. Por supuesto, fíjate, eso que me estás hablando hace un momento de ser optimistas. Bueno, muchas personas recomiendan que nosotros veamos en todo tiempo el vaso medio lleno y no medio vacío, porque ¿qué es lo que sucede? Tenemos que enfocarnos en las cosas que sí tenemos, en las cosas de las cuales sí disfrutamos, en vez de estarnos quitando y quitando, ay, que no tengo a mi familia, ay, que me hace falta esto, que me hace falta lo otro. Es decir, la recomendación es ser optimistas y no tanto añorar algo que ya pasó, ni tampoco fantasear con aquello sucedido. La recomendación es que nos concentremos en el ahora y seamos Correcto. agradecidos.
sentido. Correcto. ¿Qué, Sobre todo qué es lo que tienes que reflexionar? porque si tú te pones a ver la gente, la añoranza y el pasado y los recuerdos son cosas que nos vienen viajando a todos y no desde solamente desde ahorita. Yo vengo escuchando la Venezuela bonita, la Venezuela próspera cuando yo estaba chama. O sea, el tema no es que hace 21 años cuando ingresó el gobierno actual, es que desde esa época yo me acuerdo que mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo, imagínate, mi abuelo paterno murió como en el 95. Y yo me acuerdo que ya en el 95 mi abuelo me decía, agarre había una moneda que le decían la locha, pero ya en ese momento no existía, pero me decía, ay, a mí antes me daba 5 bolívares, por ejemplo, y yo, abuelo, pero eso no me alcanza a mí para nada, a mí me daban una locha y mi abuelo me decía, me daban una locha y yo podía traer el vuelto y bueno, me quedaba. Sí, bueno, evidentemente uno siempre mira a través de la añoranza, y sobre todo hay una frase que ustedes no se imaginan cómo se transforma en una creencia limitante, que es cuando éramos felices y no lo sabíamos. O sea, ¿qué te estás diciendo? ¿Cuál es la conversación que te estás diciendo cuando dice cuando éramos felices y no lo sabíamos? Entonces ya no eres más feliz sino en ese momento. La felicidad es un concepto muy, muy amplio y hay muchas teorías, pero el concepto que a mí me ha funcionado y el que yo intento transmitir es que creo que te lo comenté en preproducción, el hecho de que yo pueda tener salud ahora mismo, que tenga un canal de comunicación contigo, que esté aportando con esta información de labor social, que forma parte de mi propósito, de poder respirar, de poder saber que mis hijas tienen trabajo, de que mi esposo también, de que independientemente de que siga el tema de la circunstancia actual, yo también tengo trabajo y que yo pueda hacer lo que me apasiona. Para mí, este instante es la felicidad. Y cuando uno empieza a llenarse de estos instantes que se van prolongando, uno dice, wow, de verdad, uno es feliz. Lo mismo pasa cuando te preguntan, que yo puedo decir, yo estoy felizmente casada, y de verdad tú crees que yo tengo 3 años de casada siendo únicamente feliz. No, pero yo sé que con cuál es la emoción, como te digo, cuál es la emoción más constante de todas las emociones. A nivel de constelación hay dos emociones fundamentales y todas las demás derivan de estas dos. Es el amor y el miedo. Todo lo que es contrario al amor es miedo. La rabia, la ira, el resentimiento. Una persona resentida no es que sea resentida, no es mala, tiene miedo. Entonces, cuando uno aprende a saber que uno quiere estar en amor, uno tiene que tratar de soltar sus miedos. ¿Miedo qué? Miedo al fracaso, miedo a la ruptura, miedo al abandono, miedo a tantas cosas. Miedo hay gente que todavía hoy por hoy tiene miedo a morir, a que se muera un familiar, a que se le mueran sus hijos de hambre, lo que sea. O sea, obviamente es duro, pero realmente la invitación es a buscar que tenemos el tiempo, que antes la excusa era que no tenemos tiempo, porque cuando no es el esposo son los hijos, cuando no son los hijos el trabajo, cuando no es el trabajo. Hay un video buenísimo que se hizo viral hace tiempo de una payasa que formó una chilena que formó una organización donde ella educaban a payasos de hospital y ella decía que siempre, siempre nos llenamos de excusas para no mirar nuestros propios procesos internos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué haríamos? ¿Qué es eso que podemos hacer sin que nos paguen ni 2 bolívares, ni 3 dólares, ni nada? Pero que eso nos mantiene vivos, motivados, entusiasmados, inspirados, con ganas de compartir. No siempre se está así. Hay gente que le da por pintar, hay gente que le da por hacer poesía. Todas esas cosas son parte de la herramienta. Hay gente que necesita drenar, hacer ejercicio. Hay gente que de repente es demasiado activa y por el contrario lo que necesita es detenerse aquí a la hora y hacer meditaciones, respirar,
no me gusta respirar, no me gusta meditar, bueno, sal al porche y contempla, abraza un árbol. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero es mucho más sencillo ponernos excusas en que somos dependientes de, y los hijos van creciendo y el esposo va buscando qué hacer y todo el mundo de alguna manera busca y uno queda así como desatendido. Y de repente en esos momentos uno le da por meterse en el teléfono y buscar, no sé, prensa amarilla, chisme, o sea, eres tan responsable de lo que te comes como eres responsable tanto de lo que escuchas y eres tan responsable de lo que sientes, porque al final todo eso hace un mix y de lo que en algún momento te llevas a tu mente y es tus pensamientos, pues de alguna manera eso se proyecta y es lo que tan hemos llamado y hemos escuchado desde hace como 3 años para acá, que somos co-creadores de nuestra realidad. Yo he visto gente Exacto. viviendo en Venezuela que todavía hoy por hoy me dice, yo estoy feliz y uno traga, porque tú sabes que hay detrás de esa persona hay un trabajo. Porque, y a mí me preguntaban cuando viví en Venezuela, ¿cómo tú puedes decir que tú? Y yo lo decía de alguna manera porque era lo que yo necesitaba escuchar, como lo que mi alrededor, como te digo, como periodista, no me favorecía. Yo necesitaba repetirme esto como un mantra para de alguna manera yo, escuchándome, terminármelo creyendo, mientras que buscaba las herramientas, porque las herramientas también vencen. De repente yo trotaba todos los días en el Cerro del Morro, pero trancaron y hubo manifestaciones y no se podía hacer, no podía venir yo, mientras que la gente estaba cayendo a tiro afuera, venir yo, ay, yo, la incongruente. Y a pesar de que llegó un momento que muchos lo hicimos. Y eso no significa que no esté conectada con la realidad, ni que, ay, está, ¿qué le pasa? No, estoy súper conectada, pero primero me tengo que conectar con mi salud, porque sin mi salud no puedo salir a luchar por nada ni por nadie. No, claro, estamos de acuerdo con eso y bueno, fíjate, a mí me gustaría traer a colación que hay veces en que los que se van del país sienten o se sienten tan mal, sienten tanta soledad, que realmente no llega el momento en que ellos puedan disfrutar la nueva realidad que ellos están viviendo. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, se están comiendo un plato de comida, pero por dentro se siente como culpable de estar disfrutando de ese lujo, ¿okay? De comprarse Ujú. ropa, de comprarse quizás un carro, propiedades. Es decir, como que no terminan de disfrutarlo porque sienten que su familia la está pasando muy mal en su país y pues no pueden terminar de disfrutar eso. Entonces, lejos de quebrantar esos pensamientos, a mí me gustaría que tú llamaras a estas personas a llenarse de pensamientos buenos, o sea, para que ellos puedan sanar eso y que realmente empiecen a vivir su nuevo ahora, Sí, para que tengan mejor salud. sí, mira, esta pregunta es muy interesante y yo voy a tratar de resumírtela en una frase a nivel sistémica. Nosotros casi siempre nos preguntamos como individuos cómo podemos pagarle a nuestros padres el hecho de estar vivos. Es algo que uno intenta siempre ¿cómo te pago? Cuando han sido padres que evidentemente, aunque cualquier padre sea bueno para ustedes o malo, le debemos algo y lo más importante que es la vida. Pero uno eventualmente se hace como esas preguntas. ¿Qué ocurre? La única manera, o sea, si nosotros agarramos todo el dinero que nosotros ganamos, la ropa, lo que nos comemos y todo, nosotros mandamos todo eso para Venezuela. Igual así, no saldaríamos esa cuenta. ¿Por qué? Porque esa cuenta no se salda de esa manera. La única manera que tiene una persona de pagarle a sus padres, en este caso la madre, que ya te dije que la madre es el país, el hecho de que nosotros estemos vivos hoy por hoy, que tengamos la vida, es tomando nuestra propia vida. Es decir, Claro. que no tiene ningún sentido emocional, práctico, que tú tomes la decisión de separarte de tu madre, de tu familia, para ir a otra realidad
a sufrir o a sentir algo de lo que sentimos muchos cuando nos vamos, y es culpa. ¿Por qué sentimos culpa? Porque de repente sentimos, pude haber luchado un poquito más, pude haber, eso se trabaja, como te digo, pre-migración. ¿Qué es lo que yo le digo mucho a la gente? No, la gente está desesperada por salir. No, yo trabajo en lo que sea, como sea, no sé qué, pide prestado, se endeuda, compra el pasaje, no sé qué. Eso, todo eso es válido, pero no saben que eso es como un posparto. Ya después que baja un poco la presión, porque ya llegaste al país y ya las cosas se están empezando a resolver, ¡pum!, te cae el posparto. O sea, ya pariste, no sé cuánto, ¡pum!, ¿qué es el posparto? Bueno, evidentemente, estás en un lugar bellísimo, de repente quieres tomarte una foto. Yo soy frontal y yo lo he dicho públicamente, porque yo he llevado mis redes sociales como prácticamente un diario, pero es un journalist, es mi plataforma con la que me relaciono a nivel de trabajo, es donde comparto los momentos que me gustan a nivel familiar. Yo soy un libro abierto. Con esto no quiero decir que todo el mundo tenga que ser un libro abierto, pero recuerdo que me llegaron en una u otra oportunidad mensajes de que, cónchale, o sea, y leía en redes la gente que pone mensajes o fotos de comida mientras los venezolanos se están muriendo de hambre. Chava, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué tiene que ver el venezolano que está en Venezuela y no tiene que meterse a la boca de verdad y se moleste porque o un familiar o un amigo esté del otro lado del mundo disfrutando de otra realidad? Ese venezolano se tiene que revisar, ¿entiendes? Porque también nosotros del otro lado, yo he estado de los dos lados, como te digo, y nunca he caído en el juicio ni de un lado o del otro. Cuando yo estaba pasando, como decimos en Venezuela, roncha en mi país, yo veía que del otro lado la gente pues seguía viajando para París, seguía comiendo sushi y seguía todo. Y era una forma de yo viajar a través de la comida de ellos, decir, ¡ay, qué rico! O sea, es lo que llevas adentro, no es, la información no es el de afuera, es cómo reaccionas tú ante las cosas. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Te molesta? Tienes que revisarte, eres tú, porque tú eres el que te está sintiendo molesto por una acción positiva de otro. Ojo, no estoy diciendo que en algunos casos no pueda de alguna manera mostrarse, pero nunca en los excesos. O sea, nunca en los excesos. Entonces, como una persona, como se lo digo a mucha gente también, ayuda más desde afuera. Evidentemente, ayuda más desde qué punto de vista. Lo principal, económico, sí, económico, pero otra de las cosas principales es emocional y transgeneracional. ¿Cuántos padres no se han deslastrado de sus hijos, incluso menores de edad, y los han mandado solos a otros países? Y evidentemente lo primero que le dicen es, después que venme que digo, se pareja, cónchale, una ayudadita, una cajita, una cosa. Entonces la gente que también está dentro no se conecta con la realidad que está afuera, porque el que está dentro en alguna medida es mucho más sencillo estar en la situación de víctima. Y no saben que del otro lado también hay muchísimas cosas que a veces uno llega y no se puede ni mantener, pero uno no va a llamar para Venezuela al principio y decir, no, mira, tuve que hacer una sola comida diaria, pero es que hay gente que le pasa y hay gente que se viene a los Estados Unidos. Yo he escuchado historias de gente que se ha venido a los Estados Unidos con $200. Y yo te lo comentaba la otra vez, $200 que tú te puedes gastar fácil en un día. Y esas son la gente que al final, bueno, una cosa lleva a la otra, llega en casa fulanito perencejo, a la semana le consiguen un trabajo, paga por aquí, paga por allá, no sé qué. Entonces tu mamá, ni tu familiar, ni nada, te puede decir que, y ni tampoco tú, no es sano para ti que tú vayas en con esa perspectiva. Obviamente, tú das el salto porque, porque quieres ayudar, pero esa no es la razón principal, esa no debe ser la razón principal. La razón principal como individuo siempre tiene que ser tener mejor calidad de vida yo. Y una vez que tú estés estable, tú puedes pensar ayudar a otro. Ayúdate a ti que después te ayudará. O sea, con principios básicos de la gente que cree y que lee la Biblia y todas estas cosas. Porque yo no creo en ese sacrificio absurdo de la gente que llega a un país de posibilidades y se niega. Incluso se niegan y se sienten tan, pero tan culpables que incluso se niegan de cosas básicas
como la naturaleza, como el ir a una playa, como compartir esa felicidad que de repente chévere, es feliz, lo tiene todo y al final es el último que sabe que lo tiene todo, porque está extrañando algo que fíjate que qué revelador es esto. Estamos o estuvimos, porque ya yo eso lo solté, estuvimos extrañando algo de nuestro país que ya no es. Entonces eso como que yo extrañar una pareja que me pegaba. Pero ya va, te pegaba. No, pero es que él era tan bueno en otras cosas. Sí, ok, tú terminaste la relación, pero no solamente acuérdate de lo bueno, acuérdate también por qué tomaste la decisión. Por eso es tan claro que uno tiene que pensar por qué me estoy, con lo que te dije al principio, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones? Entonces, en la medida que nosotros pongamos la mirada en nuestros objetivos, seamos agradecidos, aprovechemos lo que nos da cada país, nos insertemos en la sociedad, tratemos de compartir. Es muy desagradable de repente que yo vaya a tu casa y yo te diga, ay, mira, porque tú pones ese mueble ahí. Ven acá, pero ya va, espérate un momentico. Como la gente que tiene mascotas. Ay, no, es que a mí no me gustan los perros. Chévere, no pasa nada, pero en mi casa hay mascotas y en mi casa, mi perro es un miembro de la familia. O sea, si a ti no te gustan las mascotas, tendrías que haberlo pensado antes de venir a mi casa. Porque yo no voy a poner, encerrar a mi mascota, a mi perro en el baño para que tú te sientas más cómoda. O sea, no lo voy a hacer porque él es parte de mi familia. Lo máximo que puedo hacer es como que insertarte y procurar que mi mascota no invada tu espacio personal. Lo pondré en la salita, yo le compro una rejita, una cosa, chévere. Pero de ahí a que yo voy a renunciar de mi comodidad y de mi estabilidad, porque tú, que eres un invitado, te sientas mejor, como dice mi abuela, eso no es aquí. Y uno, por eso te dije, la primera palabra es soberbia. Yo he escuchado con estos ojos y he escuchado con estos oídos y he visto con estos ojos a la gente que está en este país o en cualquier otro país y sencillamente pasa años y no se adapta. Porque es que quieren lo mejor de todos los mundos. Y eso no existe. Porque incluso estando en Venezuela, habían cosas que no nos gustaban. Pero al final no lo aceptábamos porque era nuestra casa. Aquí pasa igual. Yo no digo que la gente ponga la otra mejilla, yo no digo que la gente se humille, que eso es muy delicado y también sé que pasa y no estoy de acuerdo, no me gusta el abuso, pero parece mentira que en este gran país, la gente que viene propiamente latinoamericana, sobre todo venezolana, terminan siendo víctimas de abuso de los mismos venezolanos. Entonces, ahí hay que revisar. Lo primero que tú escuchas, lo primero que yo escuché cuando llegué a Nashville fue, ni se te ocurra trabajar con latinos. Si tienes tus papeles en regla, ni se te ocurra trabajar con latinos. Y yo quedé así como, pero ¿por qué tenemos esta fama? Entonces, por eso te digo, no queremos lo mejor de los dos mundos y somos tan afortunados y no permitimos que esa fortuna nos transforme en seres mejores. Y eso realmente creo que es lo que es muy válido para reflexionar. Bueno, realmente muy interesante ha sido la reflexión de nuestra compañera, la maga Comeflor, María Gabriela Cárdenas, que nos ha acompañado durante la tarde de hoy. María, realmente necesitamos despedirnos, porque bueno, ya vamos a tener una hora de programa, pero bueno, me gustaría un mensaje final para cerrar, pues, y que te vaya muy bien, de verdad, te deseo todos los éxitos en este programa que tienes, que está súper bien, que compartas con los espectadores de este video, que vayan a observar luego tus redes sociales para que puedan seguirte. Mira, mis redes sociales en Facebook es La Maga Cárdenas, en Instagram también La Maga Cárdenas. El programa se llama La Maga Comeflor, está en mi IGTV y está en YouTube y en Spotify. Sale todos los viernes a las 7 de la noche. Y bueno, igual por las redes
@lamagacárdenas, les puedo pasar todas las demás cositas. Ahí pueden agendar sus terapias, pueden aprender a hacer su mapa de los sueños, pueden preguntar, mira, quiero migrar, o sea, lo que sea que se les ocurra a través de preguntas que puedan suceder de este bonito encuentro, por ahí pueden ubicarlo. Y mi mensaje final es que absolutamente, o sea, todo en la vida pasa, las cosas buenas y las cosas malas. Lo que hay es que simplemente estar presente y consciente para disfrutar de ambas, porque no supiéramos qué es la luz si la oscuridad no estuviera presente en nosotros. Pero la oscuridad no necesariamente tiene que ser algo malo, es algo que debemos de trabajar, es un campo de oportunidad para crecer, que es lo más importante, y es a lo que vinimos todos. Bueno, me encanta tu reflexión, María, de verdad que buenísimo, te quedó ese mensaje final, hay que saber lo que es, bueno, hay que apreciar la luz, pero por supuesto la apreciamos cuando hay oscuridad. Muchas cosas significativas has dicho en este programa, llenas de sabiduría y por supuesto con el propósito de acompañar a aquellas personas que necesiten ese mensaje de abre los ojos. Realmente hay muchas cosas buenas que disfrutar en la vida, y así sea en Venezuela o en otro país, pues Correcto. viendo la parte final del programa, pero ya se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, muy agradecida María Gabriela, será hasta otra oportunidad. Un gran abrazo. Chao.